Saludos, yo soy Seolito Rodríguez. En este módulo vamos a tratar cifrado y seguridad de los datos. La protección de los datos se ha convertido en una prioridad crítica en los entornos modernos de inteligencia artificial y en ciberseguridad. Los modelos de IA dependen de grandes volúmenes de información para entrenarse, analizar patrones y generar resultados útiles. Sin embargo, si los datos no se protegen correctamente, las organizaciones pueden enfrentar riesgos relacionados con privacidad, cumplimiento regulatorio, robo de información y manipulación de modelos. En este módulo aprenderás conceptos fundamentales como el cifrado de datos, el etiquetado de clasificación, la minimización de datos y técnicas para proteger información sensible. También se explorarán métodos como la redacción, el enmascaramiento y la anonimización de datos, los cuales ayudan a reducir la exposición de información crítica en sistemas de IA y plataformas empresariales. Estos controles son esenciales para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, además de apoyar iniciativas de cumplimiento, gobernanza y uso responsable de la inteligencia artificial. El cifrado de datos es una técnica de seguridad utilizada para proteger información sensible mediante la conversión de los datos en un formato ilegible para usuarios no autorizados. En el contexto de inteligencia artificial y ciberseguridad, el cifrado es fundamental para proteger modelos, bases de datos, prompts, registros de actividad y cualquier información utilizada durante el ciclo de vida de un sistema de IA. Solamente las personas o sistemas que poseen la clave correcta pues pueden descifrar y acceder a la información original. Existen dos escenarios principales de cifrado: datos en tránsito y datos en reposo. El cifrado en tránsito protege la información mientras viaja entre dispositivos, aplicaciones o servicios en la nube, utilizando protocolos como TLS. El cifrado en reposo protege la información almacenada en discos, bases de datos, almacenamiento en la nube o respaldos. Esto ayuda a reducir el riesgo de exposición si un atacante obtiene acceso físico o lógicamente al almacenamiento. En entornos de IA, el cifrado también ayuda a proteger conjuntos de entrenamiento, modelos propietarios y resultados generados por herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, una empresa que utiliza un chatbot de IA para atención al cliente debe cifrar conversaciones y datos personales para cumplir con regulaciones de privacidad y evitar filtraciones de información. El cifrado es además un componente importante de estrategias en Zero Trust, cumplimiento regulatorio y gobernanza de IA responsable. El etiquetado de clasificación de datos es el proceso de identificar, categorizar y marcar información según su nivel de sensibilidad, valor comercial o requisitos regulatorios. En entornos de inteligencia artificial y ciberseguridad, esta práctica ayuda a las organizaciones a entender qué datos son públicos, internos, confidenciales o altamente restringidos. El objetivo principal es aplicar controles de seguridad adecuados según el tipo de información que se está manejando.
Las etiquetas de clasificación permiten automatizar medidas de protección como cifrado, restricciones de acceso, monitoreo, retención y prevención de pérdida de datos o DLP. Por ejemplo, una empresa puede aplicar una etiqueta confidencial a documentos financieros o información de clientes para impedir que sean compartidos externamente sin autorización. En plataformas modernas como Microsoft Purview, estas etiquetas pueden aplicarse manualmente por um, usuarios o automáticamente mediante políticas inteligentes y reconocimiento de información sensible. En sistemas de inteligencia artificial, el etiquetado de datos es especialmente importante porque los modelos pueden acceder a grandes volúmenes de información estructurada y no estructurada. Si los datos sensibles no están correctamente clasificados, un sistema de IA podría exponer información confidencial, generar respuestas inapropiadas o utilizar datos restringidos durante el entrenamiento de modelos. La clasificación de datos también fortalece el cumplimiento regulatorio, la gobernanza de IA y la estrategia Zero Trust, ayudando a aportar la confidencialidad y el uso responsable de la información empresarial. Otro tema importante en este módulo es la minimización de datos. Eh, que es una práctica de seguridad y privacidad que consiste en recopilar, almacenar y procesar únicamente la información estrictamente necesaria para cumplir un propósito específico. En inteligencia artificial y ciberseguridad, este principio ayuda a reducir la exposición de información sensible y disminuye el impacto potencial de filtraciones, ataques o accesos no autorizados. Muchas organizaciones recopilan más datos de los que realmente necesitan. Esto aumenta el riesgo de eh, incumplimiento regulatorio, costos de almacenamiento y exposición de datos críticos. La minimización de datos busca limitar esa acumulación innecesaria mediante políticas claras sobre qué información debe recolectarse, cuánto tiempo debe conservarse y quién puede acceder a ella. En sistemas de IA, la minimización de datos es especialmente importante porque los modelos suelen procesar enormes cantidades de información estructurada y no estructurada. Por ejemplo, un sistema de atención al cliente basado en IA puede requerir solamente el nombre y el problema reportado por el usuario, pero no necesariamente datos financieros completos o información médica. Reducir la cantidad de datos utilizados disminuye riesgos de privacidad y ayuda a cumplir regulaciones como el GDPR, GDPR, ¿verdad? Y otras leyes de protección de datos. La minimización de datos también fortalece estrategias de Zero Trust, mejora la gobernanza de IA y promueve un uso más ético y responsable de la información empresarial. La redacción de datos es el proceso de identificar y ocultar información sensible o confidencial antes de compartir, publicar o analizar documentos y registros. Esta técnica se utiliza ampliamente en ciberseguridad, privacidad y entornos de inteligencia artificial para evitar que usuarios no autorizados tengan acceso a información crítica. Normalmente, la información sensible reemplaza, o mejor dicho, se reemplaza con barras negras, símbolos o caracteres ocultos para impedir su visualización. La redacción de datos se aplica en documentos legales,
expedientes médicos, reportes financieros, correos electrónicos y registros de sistemas. Por ejemplo, una empresa puede compartir un informe con terceros, eliminando números de seguro social, cuentas bancarias o información personal de clientes. De esta manera, el documento conserva su utilidad operativa, ¿verdad? Sin exponer datos confidenciales. En sistemas de inteligencia artificial, la redacción de datos es especialmente importante porque los modelos pueden analizar grandes volúmenes de información sensible. Antes de utilizar datos para entrenamiento, análisis o pruebas, las organizaciones pues suelen redactar información privada para reducir riesgos de privacidad y cumplimiento regulatorio. Esto ayuda a evitar fugas de información y disminuye la posibilidad de que un modelo de IA memorice o exponga datos sensibles. La redacción de datos también fortalece estrategias de gobernanza, cumplimiento y Zero Trust, ayudando a proteger la confidencialidad de la información y promoviendo el uso seguro y responsable de los datos empresariales y de datos de inteligencia artificial. Otro tema importante para tratar aquí es el enmascaramiento de datos, eh, el cual consiste en una técnica de seguridad utilizada para ocultar información sensible, reemplazándola por datos ficticios, modificados o parcialmente visibles. A diferencia de la redacción de datos, donde la información se elimina u oculta completamente, el enmascaramiento mantiene el formato y la apariencia de los datos originales para que puedan seguir utilizándose en pruebas, desarrollo, análisis o entrenamiento de sistemas sin exponer información real. Esta técnica es común en bases de datos, aplicaciones empresariales y entornos de inteligencia artificial donde se requiere trabajar con información sensible sin revelar datos verdaderos de clientes, empleados o transacciones. Por ejemplo, un número de tarjeta de crédito puede mostrarse como asterisco, 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 etcétera. Y 1, 2, 3, 4, es decir, el último solamente mostrar los últimos 4 dígitos de esa tarjeta de crédito, permitiendo identificar parcialmente el registro sin revelar el número completo. También es frecuente reemplazar nombres reales por valores simulados en ambientes de prueba. En sistemas de IA, el enmascaramiento de datos ayuda a reducir riesgos de privacidad durante el entrenamiento de modelos, pruebas de aplicaciones y análisis de información. Los modelos pueden utilizar datos enmascarados para detectar patrones o realizar simulaciones sin acceder directamente a información confidencial. Esto ayuda a prevenir fugas de datos y reduce el riesgo de exposición accidental de información sensible. El enmascaramiento de datos también fortalece estrategias de cumplimiento regulatorio, privacidad, zero trust y gobernanza de IA responsable, permitiendo un uso más seguro de la información empresarial. Otro componente importante es la anonimización de datos, que es el proceso de modificar información para que una persona no pueda ser identificada directa ni indirectamente. El objetivo principal es eliminar o transformar datos personales y sensibles de manera permanente, permitiendo que la información pueda utilizarse para análisis, investigación, inteligencia artificial o estadísticas sin comprometer la privacidad de los individuos. A diferencia del enmascaramiento de datos, donde todavía puede existir una relación parcial con la información original, la anonimización busca romper completamente cualquier vínculo que permita identificar a una persona.
Esto puede incluir la eliminación de nombres, direcciones, números de identificación, correos electrónicos y otros elementos que puedan revelar la identidad de un usuario. También pueden utilizarse técnicas como generalización, agregación o modificación de datos. En entornos de inteligencia artificial, la anonimización es especialmente importante porque los modelos de IA suelen trabajar con grandes volúmenes de datos provenientes de clientes, empleados o usuarios. Las organizaciones utilizan datos anonimizados para entrenar modelos, realizar análisis y desarrollar soluciones de IA, reduciendo riesgos de privacidad y cumplimiento regulatorio. Por ejemplo, un hospital puede anonimizar historiales médicos antes de utilizarlos para investigaciones o entrenamiento de modelos eh, predictivos. La anonimización de datos fortalece estrategias de privacidad, gobernanza de IA y cumplimiento regulatorio, ayudando a proteger la confidencialidad de las personas mientras se mantiene el valor analítico de la información. Ya para concluir este modelo y en resumen, el cifrado y seguridad de los datos, ¿verdad? La protección de estos datos es un componente fundamental de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial moderna. A medida que las organizaciones utilizan sistemas de IA para procesar grandes volúmenes de información, se vuelve esencialmente eh, se vuelve esencial, digamos, implementar controles que protejan la confidencialidad, integridad y privacidad de los datos. Tecnologías y prácticas como el cifrado, la clasificación, la minimización, la redacción, el enmascaramiento y la anonimización ayudan a reducir riesgos de filtraciones, accesos no autorizados y uso indebido de información sensible. El cifrado de datos protege la información convirtiéndola en un formato ilegible para usuarios no autorizados. El etiquetado de clasificación permite identificar el nivel de sensibilidad de los datos y aplicar controles adecuados automáticamente. La minimización de datos busca recopilar solamente la información estrictamente necesaria para reducir exposición y riesgos regulatorios. Por otro lado, la redacción de datos elimina u oculta información sensible antes de compartir documentos o registros. El enmascaramiento reemplaza datos reales por valores ficticios, manteniendo la utilidad operativa de la información. Finalmente, la anonimización transforma los datos de forma permanente para impedir la identificación de personas mientras se conserva el valor analítico de la información. En conjunto, estas prácticas fortalecen la gobernanza de IA, el cumplimiento regulatorio, Zero Trust y el uso seguro y responsable de los datos empresariales. Gracias y los espero en el próximo módulo.